Primero está la sociedad, después está el individuo. El individuo no existe sin la sociedad. Salvo que alguien haya leído Robinson Crusoe y se haya creído que eso es verdad, no existe la vida del individuo sin la vida social. 15 segundos. Por lo tanto, una sociedad que se construye sobre la base de la propiedad privada, que explota a las masas y que vive de esa explotación, no puede ser una sociedad moral. El capital necesita el patriarcado para subordinar a las mujeres y explotar más eficazmente a la clase obrera en su conjunto. Es por eso que nada garantiza, mientras exista la sociedad de clases, que los problemas que portamos las mujeres no terminen como en el cuento de la criada. Simplemente bastará 15 segundos. con que dejemos el capitalismo librado a las libertades individuales. Muchas gracias. Bueno, yo todavía ni siquiera hablaba, ya me acusaron de no conocer los debates, de los términos del debate, de no entender lo que es el socialismo, de oprimir a las mujeres y una serie de cosas. Y yo ni siquiera he hablado. No le saquen minutos. Pero déjenme decirles que yo venía con una muy buena disposición a este debate, pero lo que me doy cuenta es que aquí hay una serie de falacias, de argumentos que no tienen ningún fundamento en la historia ni en la evidencia, y una serie de inconsecuencias en lo que se plantea, porque ni siquiera hasta ahora, y espero que en el tercer exponente esto cambie, se ha definido lo que es el socialismo para justificar por qué es mejor que un sistema de libre mercado. Lo que sí se hace siempre es plantear un capitalismo real con todos los pecados que tiene versus un socialismo ideal, que es aquel donde todos vamos a ser felices y vamos a ser, por supuesto, prósperos y vamos a ser iguales. Lo que sí se hace siempre es plantear un capitalismo real con todos los pecados que tiene versus un socialismo ideal, que es aquel donde todos vamos a ser felices y vamos a ser, por supuesto, prósperos y vamos a ser iguales. Pero déjenme decirles una cosa. Yo creo firmemente que en última instancia lo que deseamos en ambos lados es lo mismo. En última instancia. Ludwig von Mises lo dice, un gran economista liberal que ha sido muy influyente en el siglo XX, lo dice. Los socialistas y los liberales al final ambos reclaman que quieren el bien del hombre, el bien del ser humano, digámoslo así. ¿Qué es el bien del ser humano? El bien del ser humano es tanto la prosperidad económica, que Marx estaba obsesionado, Marx creía que no había libertad si no había riqueza, como la dignidad humana, ¿sí o no? Es decir, tiene un componente de bienestar material y un componente de bienestar moral, donde entra todo el juego de la solidaridad, de la cohesión y todas esas cosas que los socialistas ponen mucho énfasis y que nunca han logrado ni han sido capaces con sus sistemas aplicados en la práctica general, porque siempre la han terminado destruyendo. Entonces, déjeme volver a por qué el socialismo, y si Marx viviera hoy en día, debería abrazar el capitalismo. Y no voy a hablar de capitalismo porque es un concepto que acuñaron los socialistas, específicamente Werner Sombart. Marx nunca utilizó el concepto capitalismo, hablaba de capital, no de capitalismo. Werner Sombart acuña el concepto para criticarlo. Y por lo tanto ya viene cargado con un componente de inmoralidad. Por lo tanto yo les voy a decir de lo que voy a hablar. De un sistema de libertad personal, de libre emprendimiento. Eso es lo que yo entiendo por capitalismo. No el arreglo corrupto de las élites oligarcas que abusan en coludidas con los políticos de lo que se estaban refiriendo acá. Ese es otro sistema que no es el de libre emprendimiento. Déjenme decirles que Marx condenó el sistema de mercado porque él hizo un análisis económico que estaba mal. Básicamente la conclusión de él era que la riqueza del capitalista era el producto de la explotación. ¿Fundado en qué? Una teoría del valor-trabajo que él sacó de la economía clásica y dijo, por definición, el capitalismo equivale a esclavitud. Si el análisis económico de Marx es correcto, fuera correcto, yo estaría de acuerdo con Marx. Porque soy contrario a la esclavitud. ¿Por qué? Porque creo en la libertad personal. Pero si hubiera sido correcto, se habría producido lo que él también predijo, que era el colapso del sistema capitalista y la creciente pauperización de la clase proletaria. ¿Qué es lo que ocurrió? Todo lo contrario. Los proletarios, la burguesía y todos nuestros antepasados vienen de ahí, y nosotros los que estamos acá somos prácticamente burgueses hoy día en Occidente, ellos también. Bueno, vive con la mejor condición de vida de la historia humana, y si ustedes ven los datos, nunca en la historia se ha trabajado menos que hoy. Entonces, si trabajo de explotación, nunca ha habido menos explotación que hoy, incluida la época pre-revolución industrial. Entonces, si Marx viviera hoy día y pudiera honestamente apreciar el progreso que ha habido y cómo el sistema de libre emprendimiento individual ha generado la riqueza que según él
era lo que iba a terminar por liberar a la especie humana. No se olviden ustedes que en el programa de Gotha él dice: fluirán a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva. ¿Quién ha logrado acercarse más a ese ideal? ¿Los marxistas, los socialistas o los que defienden la libertad individual y el mercado? Si Marx estuviera hoy día vivo, y los socialistas en general que lo siguen en esta idea de que vivimos en una sociedad opresiva, él mismo estaría defendiendo el capitalismo. Porque el capitalismo es el sistema que se está acercando al ideal que él prometió, el ideal de una sociedad más igualitaria, con menos clases que antes de la revolución industrial, donde estaba todo predeterminado, y el ideal de una sociedad donde hay más bienes materiales que pueden terminar generando la libertad humana que a él tanto le preocupó, independiente como la haya definido, y me quedan 15 segundos porque estoy viendo mi cronómetro, ya lo sé, independiente como él lo haya definido, no cabe absolutamente ninguna duda de que todo el edificio teórico económico marxista está mal y por lo tanto las consecuencias morales e implicancias morales son equivocadas. Muchas gracias. Nosotros no nos lavamos las manos, simplemente decimos que ustedes son fascistas. Y esa caracterización se deriva del concepto de libertad individual. Mi libertad termina cuando empieza la libertad ajena. ¿Qué se deduce de este concepto de libertad? Que yo sería más libertad si los mato a todos. Mi libertad termina cuando empieza la libertad ajena. ¿Qué se deduce de este concepto de libertad? Que yo sería más libertad si los mato a todos. Si no queda nadie, soy libre. Esa es la soberanía del individuo. Eso es el fascismo. ¿Se hacen cargo de la Alemania nazi? Eso es capitalismo. ¿Se hacen cargo de la Alemania nazi o no? ¿Se hacen cargo del fascismo italiano o no? Eso es capitalismo. Esas sociedades son capitalistas. Miren, Ludwig von Mises dijo que los seguidores de Marx y Engels nunca habían argumentado en contra de sus opositores, que Marx y Engels nunca habían argumentado contra sus opositores, sino que los habían atacado, descalificado e insultado. Eso es lo que estamos viendo aquí. Una verdadera clase de insultos, descalificaciones sin argumento de parte del primer ponente, por lo menos. Aparte diciendo cosas que no son efectivas, que acá no se han dicho. Pero déjenme decirle una cosa sobre el fascismo. Si él hubiera leído la doctrina del fascismo de Benito Mussolini, se daría cuenta que él textual y explícitamente dice que el fascismo es una reacción en contra del liberalismo y del individualismo. Es decir, ellos son él es el fascista, no nosotros. Y otra cosa de Mussolini, que siempre se la pongo a mis trolls en Twitter, que me quieren tanto. Yo les digo, me dicen, tú eres un fascista porque defiendo la libertad del individuo y los derechos humanos. Y yo les digo, ¿por qué? Porque el Estado hay que dejarlo fuera de eso, ¿no? Nada contra el Estado, nada fuera del Estado, todo dentro del Estado. Eso lo dijo Mussolini. ¿A quién representa mejor esa frase? ¿A este lado o a ese lado? Entonces, vamos bien de quiénes son los fascistas. Yo no acepto esa calificación. Creo que es el típico ataque burdo, sin ningún fundamento filosófico. Ni una persona seria que sepa lo que es el fascismo puede acusar a un liberal de fascista. Es una estrategia táctica para poner una etiqueta sin ningún fundamento y que no resiste el menor análisis. Gracias. El fascismo no es un insulto, es una caracterización. Se caracteriza esta ideología como fascista, no estamos insultando a nadie. Primera cuestión. Justamente un insulto. Bueno, no, se está diciendo que estas ideas son ideas fascistas. Primero. Segundo, decir que yo lo remitiría a Axel, creo, a que lea realmente los escritos de Mussolini explicando justamente su origen, su lectura de Nietzsche y la idea del superhombre y la cuestión del individualismo. Una cuestión elemental, nazismo y fascismo salen a combatir al comunismo. El santo y seña de los fasci son las camisas negras que salen a combatir a los comunistas. La CSA del nazismo, las camisas negras, son grupos de choque contra los comunistas. El primer campo de concentración del nazismo, Dachau, estuvo destinado a los opositores comunistas. Estos son datos duros. Dos, bajo el fascismo, bajo el hitlerismo, existió la propiedad privada y las grandes empresas. Sí, ¿cómo que no? La IBM, la Volkswagen, Mercedes-Benz, todas las compañías que incluso todas las compañías de gas que se hicieron millonarias
por la venta de gas a los campos de exterminio. Esto es una cosa elemental que cualquier historiador sabe. Bueno, lea Karl Bracher, que ni siquiera es socialista. Karl Bracher es un historiador liberal que explica cómo las grandes empresas se beneficiaron con el nazismo. Es decir, yo contra la ignorancia no puedo. Y esto sí es personal. Yo creo que es de una ignorancia absoluta decir que los sistemas nacionales socialistas eran capitalistas. En el caso de la Alemania nazi, la banca estaba nacionalizada, las empresas estaban forzadamente cartelizadas, los precios los fijaba el gobierno, la producción la determinaba el gobierno, y sí, hubo capitalistas que hicieron plata con eso, por supuesto, como lo puede haber en cualquier sistema de corrupción crony-capitalísmico, también existe en Argentina, que supongo que no es un ejemplo de libertad económica. Y es más, yo les voy a decir una cosa, este país yo lo admiro, es uno de los países que más admiro en el mundo, y lo único que no puedo entender es cómo es posible que en todos los indicadores, si vamos a hablar de libertad económica, capitalismo versus intervencionismo, Chile está muy por sobre Argentina cuando hace 100 años o hace 60 años era completamente al revés. ¿Por qué? Ustedes han expandido el tamaño del Estado y han aniquilado la libertad económica en este país. Ustedes ven un ranking de libertad económica, Argentina no está ni entre los 100 primeros puestos, Chile está entre los 15 primeros. Ahora yo te digo, ¿quién tiene menos pobreza? ¿Quién tiene menos inflación? ¿Quién tiene menos deuda pública? ¿Quién tiene mayor movilidad social? ¿Quién tiene mayor índice de desarrollo humano en las Naciones Unidas? Etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre Estados Unidos, que lo han atacado tanto, no se olviden que en Suiza hay capitalismo, en Noruega hay capitalismo, en Finlandia hay capitalismo, en Suecia hay capitalismo, en todos esos países hay capitalismo donde tú no puedes dar el mismo ejemplo. Y lo que decía Stephen Hicks es cierto, los pobres en Estados Unidos viven con un ingreso en promedio 10%, no 10%, 10 veces superior, 1000%, 10 veces superior a los pobres en los países que son menos capitalistas o en los cuales se aplica el modelo que ellos están defendiendo. Entonces, no me digan aquí que el nacionalsocialismo era sobre el individuo y sobre la libertad económica, porque era todo lo contrario. Queremos hablar de pobres, queremos hablar de cómo se vive bajo el socialismo, hablemos de los hechos, hablemos de la experiencia, de la realidad. Yo acabo de estar en Venezuela, el año pasado estuve en Cuba y vi cómo vive la gente en Venezuela. La gente que revisa las bolsas de basura, sí, usted se ríe, pero la gente la está pasando mal y es por culpa de una ideología que mucha gente sigue defendiendo. Gracias, Antonella. Eduardo, vos querías comentar, pero seguramente podés elaborar, porque Antonella trajo el caso de Venezuela y vos habías planteado que eso no era de ninguna manera... Sí, bueno, producto del hecho de que ignoramos la realidad y confundimos vacas con caballos, le llamamos socialismo a cualquier cosa, y entonces Venezuela es socialista porque un tipo delirante se le ocurrió llamarle socialismo del siglo XXI, y hay otro delirante que es un dictador que dice que con un pajarito se conecta con el otro. Ahora, eso no es socialismo, eso es capitalismo. No solamente... Respetemos, por favor, dejémoslo hablar. No solamente eso es capitalismo, sino que todos los países pobres a los que Antonella no quisiera ir, y yo tampoco, como Haití, son capitalistas. Eso es capitalismo. No solamente... Respetemos, por favor, dejémoslo hablar. No solamente eso es capitalismo, sino que todos los países pobres a los que Antonella no quisiera ir, y yo tampoco, como Haití, son capitalistas. El primer animal en el espacio tiene el mismo nombre que mi perra, se llama Laika. El primer ser humano en el espacio, Yuri Gagarin, la primera mujer en el espacio. Decir que el socialismo no había innovación y no hay crecimiento es desconocer la historia. Rusia era una sociedad completamente atrasada de los cánones de su época y se transformó en 50 años en la segunda potencia mundial. Entonces decir que no hay desarrollo de la riqueza es un absurdo. Miren, este es el problema. Si yo comparo la realidad del capitalismo, la situación de los seres humanos en cualquier sistema con una utopía, siempre la realidad sale perdiendo. Pero a mí me gustaría que ellos me dijeran dónde está y dónde existió el ideal socialista del que ellos están hablando. Porque hasta donde yo sé, y sería interesante que me digan un país que ustedes admiren hoy en día, o tal vez no existe ninguno, porque ninguno está a la altura del principio moral que ustedes están enarbolando, pero ¿dónde está eso? Déjenme darle, aquí hablaron con números y pudieron citar con los dedos de una mano algunos de los logros del socialismo en la Unión Soviética, a pesar que el mismo Lenin tuvo que aplicar la nueva política económica y abrirse a cierta forma de capitalismo porque estaba fracasando completamente la economía centralmente planificada. Pero más allá de eso, déjenme darle algunos números. En el siglo XIV, siglo XV,
En Inglaterra murió el 40% de la población, producto de la peste negra. En Florencia fue el 50% de la población. Eso no es hace mucho tiempo. Lo mismo se aplica a toda Europa. En 1696, el 25%, 30% de la población de Estonia murió, y de otros países europeos, por hambre. Por hambre. Eso no es moral, eso no importa, me van a decir ellos. Bueno, eso ya no existe. ¿Saben por qué? Porque vino la revolución industrial, y vino el mercado, vinieron las empresas, vino la innovación. Ahora, si eso no es un triunfo moral, de incluso del tipo que predicaba Marx, ¿qué es lo que es? O sea, hoy día la gente, en los países en que se muere de hambre, en los países donde el capitalismo no está, y voy a terminar con un dato antes de que Iván me interrumpa porque lo noto nervioso. China, la China comunista de Mao, el año 1950 se quedó en el sistema que yo supongo que ellos proponen, o sea, que todavía no han dicho qué es lo que proponen en la práctica. Entonces cuando lo expliquen tal vez vamos a tenerlo más claro. En 1950 China tenía el ingreso per cápita de la Europa del siglo XV. Vivían en el equivalente a la Edad Media europea los chinos. Y fue un comunista, Deng Xiaoping, el que dijo, no importa qué color sea el gato, lo que importa es que case ratones, abrió la economía y hoy China es una sociedad más desigual que antes, es decir, la igualdad, la miseria que tenían antes ha desaparecido, y tú tienes 420 millones de personas con un ingreso per cápita de más de $23.000. Así que si queremos hablar de números, porque alguien nos desafió a hablar de números, esos son todos números oficiales avalados por todas las organizaciones internacionales. ¿Dónde están los números del socialismo? Gracias, Axel. Las primeras experiencias no siempre funcionan y a veces fracasan, pero muestran el futuro. El socialismo es ello. Las primeras experiencias no siempre funcionan y a veces fracasan, pero muestran el futuro. El socialismo es ello. Es un futuro donde todos tengamos para vivir y donde justamente se desarrolla el individuo, porque el individuo va a estar desligado de las tareas biológicas. Vamos a dejar de preocuparnos por comer, por vestirnos, por tener una vivienda. Vamos a despreocuparnos de eso porque la sociedad eso ya lo resolvió. A diferencia de la Edad Media, donde efectivamente las hambrunas eran masivas, era porque la sociedad no podía producir todo lo que se necesitaba. Hoy en día, la sociedad produce todo lo que la humanidad necesita. Es cuestión de que la humanidad se apropie de su verdadero trabajo y se dedique justamente a su labor de creación individual. Aquí hemos llegado al punto de hablar de violencia revolucionaria para cambiar la sociedad. Bueno, este ha sido el discurso clásico del socialismo y todo lo que vimos en el siglo XX, con los 100 millones de muertos, es la consecuencia de eso. Se habla de esa violencia revolucionaria porque se cree que el fin al cual se está apuntando, lo acaba de decir, esta utopía, este futuro. El socialismo nunca existe en la práctica, siempre está en el futuro, ¿no? Hay que llegar. Bueno, es tan grandioso que justifica el costo. Y a Eric Hobsbawm una vez le preguntaron al famoso historiador marxista si es que valía la pena matar a millones de personas para construir la sociedad socialista, y él dijo que sí. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué moralidad es esa? La que contempla como parte de su metodología el asesinato y la insurrección violenta en contra de millones de personas. No necesariamente van a caer los que supone que según esta teoría son culpables, sino millones de inocentes también, o cientos de miles de inocentes, como pasó en la historia. Yo creo que a estas alturas, me quedan 30 segundos, debatir sobre la moralidad del socialismo después de toda la evidencia empírica es como pensar que una pareja que te ha sido infiel 30 veces, ahora sí que sí va a llegar el momento donde te va a ser fiel. Es completamente ingenuo e iluso.